Juan 15:1, ¿ya tiene? Vamos a ver quién es Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Juan 15:1, ¿ya está? Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, Él lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, Él lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y dice Jesús otra vez: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Vamos a orar. Dios bueno, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque podemos estar, Señor, en tu casa, adorando tu nombre, Señor, bendiciendo tu nombre, Padre eterno. Gracias por tu eterna bondad, Jesús, porque tú no nos dejas, Señor, ni nos sueltas, Padre, de tu mano. Hoy te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos dé sabiduría, Dios, para aprender tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona la iniquidad de nuestro corazón, Dios, porque a veces son muchas, Padre eterno. Perdónanos, Padre Dios, por haberte fallado. Hoy nos reconocemos como tus hijos que venimos a aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, por favor. Vamos a ver, fíjense, dice aquí: yo soy la vid, la verdadera. Y lo vuelve a decir en el versículo 5, yo soy la vid. ¿Quién es Jesús? La vid. ¿Y qué nos pide a nosotros? Llevar fruto. Si nosotros llevamos fruto, el Señor nos limpia. Pero si no llevamos fruto, ¿qué hace el Señor? Nos arranca, ¿no? Nos arranca de la vid, nos quita. Por eso es importante, mis hermanos, que conociendo quién es Jesús, sabemos que Él es la vid, por tanto nosotros debemos dar fruto. Somos los pámpanos, ahí dice en su Biblia, somos las ramas de esa vid. Amén. Hay que llevar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a ver qué dice Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo 3:8. Mateo 3:8, ¿ya tiene? Vamos a leer, dice: produzcan pues frutos, ¿de qué tipo? Dignos de arrepentimiento. Los católicos creen que para salvarnos necesitamos tener buenas obras, y eso no es cierto. No es por obras para que nadie diga yo hice más que tú. No, pero la salvación trae consigo frutos de arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a dar esos frutos, ¿sí? Vamos a dejar el pecado. El pecado nos va a doler, nos va a lastimar. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre. Ellos se querían justificar, ¿no? Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? Cortado y echado ¿a dónde? Nosotros, como hijos de Dios, como el ejemplo que vamos a seguir de Jesús, debemos llevar buenos frutos. Él es la vid. Él es la vid verdadera. Y en Él, sembrados en Él, nosotros debemos llevar buenos frutos, dignos de arrepentimiento. Amén. También nosotros, mis hermanos, al estar cimentados en Jesús, que es la vid verdadera, debemos ser limpios de pecado. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 15. ¿Ya tienen? Primera carta de Pedro 1:15. Dice: sino así como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. ¿Sí dice así?
debemos ser limpios de pecado. Jesús es nuestra vid, de ahí nosotros somos sus ramas. Debemos llevar frutos dignos de arrepentimiento y ser limpios de pecado. Amén. Y por supuesto, ahí decía, permanezcan en mí. El que permanece en mí, no le echo fuera, dice el Señor. En todo el capítulo 15 de Juan menciona el permanecer en él. Amén. Vamos a ver Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios 16, 13. ¿Ya tiene? Dice, estén atentos, velen y estén firmes en la fe. ¿En dónde debemos estar firmes? En Jesús. Pórtense varonilmente. Varonilmente quiere decir con fuerza, con valentía. Y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor. ¿Qué nos pide el Señor entonces? Que permanezcamos en Él. Estar firmes en Él. ¿Amén? Estar firmes en Él. Al reconocer a Jesús como la vid, como esa rama que viene de la tierra, del suelo y que se nutre y que nos nutre a nosotros, no podemos pensar que podemos hacer cualquier cosa sin Dios. Todo lo que hacemos, desde despertarnos, desde hacer nuestras actividades, pensar qué vamos a hacer, planear qué vamos a hacer, siempre es con la ayuda de Dios. Siempre. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Vea qué dice Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 9. Por favor. ¿9? ¿Ya está? Dice, el corazón del hombre se propone un camino, pero el Señor, ¿qué hace? Cuando nosotros nos arraigamos a esa vida verdadera que es Jesús, Él enderezará nuestros pasos. Y a lo mejor planeamos hacer alguna cosa, o planeamos estar haciendo otra cosa, o deseamos hacer otra cosa, pero el Señor va a enderezar nuestros pasos con sabiduría. ¿Amén? Entonces, ¿qué quedamos? ¿Quién es Jesús? La vid verdadera. ¿Sí? Y en esa vid verdadera estamos nosotros arraigados para llevar buen fruto, para ser limpios del pecado, para permanecer en Él y para confiar plenamente en Él. ¿Amén? Entonces, ¿quién es Jesús? Nuestra vid verdadera. ¿Amén? Jesús también dijo, yo soy el pan de vida. Vamos a ver Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. ¿Ya está? Versículo 35, perdón, no dije el versículo. Juan 6, 35. ¿Ya tiene? Jesús respondió, yo soy el pan de vida. ¿Qué dijo? Soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Él es quién? El pan de vida. Cuando estamos cimentados en esa vid verdadera, sabiendo que Él es el pan y que Él nos alimenta espiritualmente, sabemos que no necesitamos nada más. En verdad, nos sacia el corazón. Y de pronto nuestros deseos de nuestro corazón se convierten en deseos más espirituales, con las cosas más de arriba. Hace ratito cantábamos, ¿no? Buscamos un reino y una ciudad. ¿Por quién está fundada? Está fundada por Cristo, ¿sí? Y Él es el que nos espera allá. Él es el que dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no nos hubiera mentido, ¿no? Y nos da esa enseñanza para tener esperanza, ¿cierto? Nos da esa enseñanza para tener esperanza en Él. Y dice, bueno, cuando tú estés necesitado, porque el hambre también se traduce a necesidades, cuando estás necesitado no solamente de lo físico, ¿quién es nuestro pan de vida? Jesús. Y si comemos de Él, ¿no tendremos hambre? Jamás.
cuánto nos da hambre. No está hablando del sentido literal, está hablando del sentido espiritual. ¿Cuánta gente está necesitada? Volteamos a un lado y vemos a gente que dice ahí el Salmo que brama por Dios. ¿Ha escuchado un siervo bramar así como chilla? Chilla bien feo, ¿no? Pero así bien feo. O un perrito cuando aúlla, que tiene miedo, o que tiene hambre, o que tiene sed. ¿Cómo lo hace? Así de una manera bien desesperada, ¿no? De pronto nuestro corazón, el corazón del hombre, del ser humano, tiende a ser así. Y de pronto a lo mejor si vemos una persona en situaciones vulnerables, podemos escuchar su corazón. Está gimiendo por ayuda. O cualquier persona. ¿Cuántos de nosotros estuvimos así? Ya no saber qué hacer, estar perdidos, buscar hasta debajo de las piedras la solución a muchas cosas. Cualquier cosa, porque nosotros no podemos medir los problemas de los demás. Cada quien lleva su carga, ¿no? Entonces, Él es el pan de vida. ¿Sí? Los placeres de este mundo, las vanidades de la vida nos van a dar una saciedad muy momentánea. Mucho. Momentánea. Por eso Él dice, cuando viene a mí, comen de mí, el que en mí cree, el que en mí viene, jamás tendrá hambre. Sí, porque sabemos en dónde saciarnos. Si nuestro corazón aún no se sacia y buscamos más y más cosas que satisfagan nuestra carne, no estamos yendo al pan de vida que es Jesús. No estamos inventados en Él. Hay que cuidar eso. ¿Amén? Él sacia el hambre de nuestra alma, Él sacia la sed de nuestro espíritu. Sí, cuando hablamos de tener gozo y paz, siempre hablamos de ese gozo que el mundo no entiende, esa paz que el mundo no entiende. Podrán venir muchas circunstancias, pero nuestro gozo y nuestra paz es estar tranquilos, porque permanecemos en el Señor. ¿Amén? Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12, vamos a leer. Juan 8:12. ¿Ya tiene? Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es válido. Y respondió Jesús y les dijo, aunque doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es según la verdad, porque yo no soy solo, sino yo y el Padre que me envió. Él está hablando de la justicia verdadera, ¿cierto? Pero Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. ¿A qué se refiere esto? En dos sentidos. El primero es que cuando nosotros llegamos a Jesús podemos ver nuestra verdadera condición. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Qué somos? Pecadores. Igual que todos. No hay uno solo justo en la tierra, ¿sí? Entonces vemos nuestra condición, vemos lo que somos realmente cuando llegamos a Jesús. La gente que va a la iglesia o que cree llegar a Jesús y no se ve a sí misma antes que a todo o a todos, a sí misma como es, no ha entendido el evangelio, porque Jesús viene a enseñarnos la verdad y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? Que somos pecadores, una sola, somos pecadores, ¿sí? Nuestra condición es que somos pecadores. ¿Ven? En ese sentido va, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. Puede ver tal cual es, puede juzgar por justo juicio. Por eso ahí dice, si yo juzgo, dice Jesús, mi juicio es según la verdad. Ustedes no pueden ver, les dice a los fariseos, no pueden ver más allá. Ustedes no pueden saber de dónde vengo, les dice.
Por eso es que esas tinieblas se refiere al engaño de la gente. ¿Por qué la gente no se acerca a Dios? Porque cree no necesitarlo. O cree necesitarlo para sus necesidades básicas. Me quedé sin trabajo. Me corrieron de acá. Me hicieron acá. Tal, me enfermé. O sea, mil cosas, ¿no? Y entonces ven a Dios no como a ese Dios que vino a mostrar Jesús, sino nada más como el dador o el hacedor de milagros. Pero no lo ven como el Dios que quita la maldad. Y Jesús por eso dice: yo soy la luz del mundo. El que viene conmigo, el que me sigue, no andará en tinieblas. En ese sentido completamente Jesús lo dijo. Amén. Entonces nosotros cristianos, antes de ver al otro y juzgarlo, ¿qué debemos hacer? Vernos a nosotros a la luz de la palabra y juzgarnos a nosotros mismos con justo juicio. Cuando lo hacemos, tendremos autoridad moral de poder juzgar las cosas. ¿Amén? ¿Sí? Entonces Él es la luz del mundo. También cuando estamos en Él, las tinieblas no caben en nosotros, no están en nosotros. Hay muchas tradiciones aquí en el mundo que sí son partícipes de las tinieblas. Muchas. Que son tradiciones que llevamos. Muchas. Y se han mezclado, ¿no?, con los años, y de pronto la religión tradicional mezcló muchas cosas de otras religiones, sobre todo en la zona africana, que vienen y se mezclan aquí. Y entonces vemos a gente muy devota que va a misa todos los domingos, pero se limpia con huevos, y que se toma el tecito de no sé qué, y que pone la estampita de no sé quién, y se pone cientos de pulseras para traer la buena fortuna, y usa los ojitos y la mano que no sé qué significa, y todo eso. Se ha mezclado la religión. Han llegado a las tinieblas, ¿sí? Y no solo ellos, también los cristianos. De pronto ya traen la cruz y ya creen que traen a Jesús. O idolatran su Biblia y de pronto, es mi Biblia, no me la toques, que no le toque el polvo, ¿no? Y estamos idolatrando las cosas, y así no debe ser. Lo dicen Romanos, ¿no? Prefieren dar culto a las cosas creadas antes que al Creador. Y eso es abominación. ¿Amén? Entonces, cuando seguimos a Jesús, vemos nuestra verdadera condición. Somos pecadores. Pero también podemos ver la verdad, que podemos tener vida eterna con Jesús. Solo a través de Él. No hace falta otra cosa. Cuando Dios nos da la salvación, nosotros damos frutos. Porque antes éramos ramas. Imagínense un árbol muy frondoso y de repente nosotros somos las ramas ya secas que van a echar al fuego. Pero por obra milagrosa el Señor nos agarra y nos planta en el árbol. ¿Y qué le pasa a una rama en el árbol? Da vida. ¿Sí o no? ¿Sigue seca? Si está seca la van a quitar. ¿Qué tiene que dar? Sus hojitas. Si es un árbol de frutas, da frutos. Nos ha injertado en el árbol, lo dicen Romanos. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Gálatas 5. Gálatas 5:1. Vean ahí cómo dice Pablo. Gálatas 5:1. ¿Ya está? Dice: estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén sujetos al yugo de la esclavitud. Esa libertad es la que le digo. El Señor nos trajo a la luz, nos hizo ver y nos da libertad. Y entonces nos dice: tú escoges el camino de las tinieblas o el camino de la luz. Ya pudiste ver la luz, tú tienes que escoger, ¿sí? Dice: pero no se sujeten al yugo. Un yugo es algo que no se puede quitar. Alguien lo tiene que quitar otra. Bueno, el yugo es de los animales, ¿no? Creo. No lo puede quitar el animal solito, se lo tienen que quitar. Y de esclavitud, ahí está hablando del pecado. Ese yugo de esclavitud donde la mente estaba atada al pecado y no podíamos ver. Pero ahora podemos ver. Por eso dice Jesús: permanezcan firmes en esa libertad, para que con justo juicio puedan juzgar todas las cosas. ¿Amén? Y también, mis hermanos, como Él es la luz del mundo, Él alumbra nuestro camino. ¿Sí? Ahí en el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Él nos muestra por dónde ir, ¿sí? Nos muestra por dónde ir.
Fíjese ahí mismo en Gálatas 5, versículo 13 dice: ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, no se dejen ir, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Sírvanse se refiere a exhórtense, háblense, aconséjense unos a otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, mire que también no se destruyan los unos a los otros. Jesús es la luz del mundo, y adivine qué, nos llamó a ser luz del mundo también, luz y sal. Ahí en Mateo 5 dice eso. Ustedes son la luz del mundo, así como Él. Por eso es que nosotros, caminando en el camino correcto, podemos guiar a los demás, porque su palabra es nuestra lámpara. Amén. Y Jesús también dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Vamos a ver Juan, capítulo 10, versículo 9. Juan 10, 9, ¿ya tiene? Desde el 7, ¿ya está? Dice: volvió pues Jesús a decirles: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Vuelve a decir: yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando de la vida eterna, ¿cierto? ¿Sí está hablando ahí? Dice ahí: yo soy la puerta. ¿Qué es Él? La puerta. Solamente podemos acceder al Padre por medio de Jesús. Si no es por medio de Él, dice, son ladrones, son salteadores. Y las verdaderas ovejas, los que verdaderamente creemos en el Señor, no escuchamos ese tipo de falsas doctrinas, que de pronto nos dicen: tienes que dar porque Dios dio y porque Dios te ha dado, y etcétera, ¿no? No es así, porque Jesús, ¿quién vendió a Jesús? ¿Quién lo vendió? Judas. Y hay muchos Judas ahora, ¿no? Que pretenden vender la palabra de Dios, mercadear con la palabra de Dios. Entonces Jesús es la puerta, el único que nos puede dar acceso al Padre. ¿Y qué creen? Más abajito vuelve a decir, en el 11 dice: yo soy, ¿quién? El buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado que no es pastor, de quien no son las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y vuelve a decir: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Fíjense, Jesús siempre hizo ese tipo de alegorías, de decir: ustedes son como pequeños, ustedes son como ovejitas, ustedes son, ¿no? Por eso Él dice: yo soy el buen pastor. ¿Y qué hizo el buen pastor? Dio la vida por nosotros. Pero no solo eso, dice ahí: yo conozco a mis ovejas. Él nos conoce. Y hace ratito cantábamos, ¿no? Y decíamos: si cuidas de todas las aves, ¿de quién vas a cuidar? De nosotros. Y está pendiente, ¿sí o no? Todo el tiempo. Cuando vamos a pecar y nuestro pie va a dar al resbaladero, viene el Espíritu Santo y nos redarguye. Y nos dice: ¿pero por qué vas a pecar? No sé si les ha pasado que de pronto, ya sé que son películas, pero al final vemos la imagen como de Jesús crucificado, ¿no? En esta como la de la pasión de Cristo, que es como más fuerte. De pronto llegamos a verlo y decimos: ay Dios, eso te hicieron por mí.
Eso viviste por mí. Pero ese ejemplo que Dios nos da, que Jesús nos dio de dar la vida, también nos los pone de ejemplo. Debemos servir como Jesús, dando la vida. Hoy por hoy el mundo está lleno de mediocridad. De si Él no lo hace, ¿yo por qué? ¿Yo qué tengo que ver? Eso no es mío. Oye, levántalo. ¿Y por qué? Si no es mío, yo no lo tiré. Nos volvemos mediocres, hermanos. Pero Jesús no era así. Jesús sirvió hasta la muerte. Amén. Y nos pide servir igual, dando la vida. Nos deben importar los demás, vamos en el mismo redil. Nos deben importar los hermanos. Qué doloroso es cuando se escucha que mucha gente está siendo engañada. Es bien feo. Pobrecitos. ¿Qué será de ellos si no huyen de ahí? Nos tienen embelesados de tanta mentira. Corrompen sus almas y siguen ahí. Y a veces es difícil, ¿no? Pero también nos debe importar no solo las ovejas, sino que todo el mundo. Porque de tal manera Dios nos amó, de una manera incomprendible, porque es muy grande la manera en que nos ha amado. ¿Amén? Y Dios nos conoce y nosotros lo conocemos. Sabemos escuchar la voz de Dios. No sé si de pronto ha escuchado a alguien que pretende engañar a la iglesia y decimos, este mentiroso. Sabemos que no es Dios, ¿cierto? Sí lo conozco, luego decimos, no, este es mentiroso, quítalo, vámonos, este miente. Y no es nuestra inteligencia, es que conocemos, siendo ovejas de Dios, conocemos la voz de nuestro buen pastor. ¿Amén? Vamos a Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. La Primera de Pedro 4, 7. ¿Ya tiene? Primera de Pedro 4:7 dice: el fin de todo se acerca. Sean pues sobrios, atentos y velen en oración. Y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubre multitud de errores, de pecados. Hospédense los unos a los otros sin chismear. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Si Dios nos dio el don de sabiduría, demos sabiduría. Si Dios nos dio el don de sanidad, démoslo a los demás para servir, ¿sí? Ministren a otros como buenos administradores de la multiforme, de las formas múltiples de la gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no conforme a su corazón perverso. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios que glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por siempre. Amén. ¿Qué debemos hacer? Obedecer a Dios, ser como Jesús, servir, como el buen pastor nos ha servido. Amén. Jesús también dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es Jesús? La resurrección y la vida. Vamos a Juan 11:25. Juan 11:25. ¿Ya está? Juan 11:25. ¿Ya tiene? Dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y todavía le pregunta a Marta: ¿crees esto? Pregunto, ¿creemos esto? Él es la resurrección y la vida. Aunque muramos, que luego los apóstoles lo traducen a dormir. Aunque durmamos, aunque muramos, nuestro cuerpo muera, tenemos asegurada en Jesús la vida eterna. Él nos espera. Sí, Él nos espera. Aún en nuestros momentos de agonía, ya cuando estamos partiendo, quien nos lleva al Padre son sus ángeles.
Los ángeles nos llevan al Padre. No así la muerte como la ponen de el esqueleto con la túnica. Eso se lleva a los que no van con el Padre, porque esa es la muerte que será enjuiciada y será echada al lago de fuego junto con el infierno. Y todos los que perecieron por no creer en Jesús. Lamentable, ¿no? Pero en Él tenemos la resurrección y la vida. Porque un día estaremos delante de Dios en su eternidad. ¿Cuántos lo creemos? Es nuestra fe. Nuestro Jesús es la resurrección y la vida eterna. Vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. ¿Ya tienen? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. ¿Cómo es esa herencia? Nunca se acaba, incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada ¿en dónde? En los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el fin del mundo, en el tiempo final. ¿Quién es Jesús? La resurrección y la vida, esa esperanza viva que tenemos nosotros. Cuando alguno de nosotros muramos, estaría bien padre poner en nuestro epitafio ahí en nuestra tumba, ¿no? Allá nos vemos. Crean en el Señor Jesucristo y allá nos vemos, ¿no? Es nuestra fe. ¿Lloraremos la muerte de un hermano? Pues a lo mejor y sí, nos pone tristes. Pero finalmente hay que comprender que Jesús es la resurrección y la vida. Y aunque estemos muertos, en realidad estamos vivos. Y cantábamos hace ratito, el viaje se acorta cuando morimos, porque Él es nuestra gloria, no la vida que llevamos aquí. ¿Amén? Jesús también dijo, para ir finalizando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vámonos a Juan 14:6, por favor. Juan 14:6. Juan 14:6, ¿ya tienen? Bueno, desde el 1, vámonos. Juan 14:1, ¿ya está? Dice: no tengan miedo en su corazón, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas casas hay, muchas moradas, muchas habitaciones. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, ¿qué creen? Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben cuál es el camino, les dice a sus discípulos. Y Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Como que no entendía ese Tomás, no era bien carnal ese carnal. De pronto no entendía. Y decía: Jesús, si no sé cuál es tu destino, ¿para dónde voy a ir caminando? Y Jesús le dijo: te voy a explicar con peras y manzanas. Yo, dice Jesús, soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerán. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Por qué decía Jesús que habíamos visto al Padre? Porque lo habíamos visto a Él. Cuando conocemos a Jesús, conocemos al Padre. ¿Quién es el camino al Padre? Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos llegar al cielo si no es por creer en Cristo. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿a dónde cree que se fue? Al infierno. Porque Él llevaba sobre sí nuestra maldad. Él no lo merecía, llevaba sobre sí nuestra maldad. Por eso el milagro fue más grande. Él va al infierno e incluso en el infierno salva personas. Porque si no hubiera sido injusto, antes de Jesús hubo muchos otros. ¿Y quién nos salvó?
Y va ahí y lo salva. Y luego dice la Biblia que el Señor lo exalta hasta lo sumo. Por eso cuando Jesús muere le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre realmente volteó su rostro de él, porque estaba llevando nuestra maldad, nuestra, no encuentro la palabra, nuestra inmundicia, ¿sí? Él la llevaba sobre sí. Lo resucita un cuerpo incorruptible y se queda aquí un tiempo para seguir hablando con sus discípulos, principalmente con sus apóstoles. Entonces aparecía en las habitaciones y cruzaba las puertas como un fantasma, y se asustaban: es un fantasma. Y luego asciende al cielo, es cuando lo ven. Y lo ven irse, y entonces les dice: aquí yo dejo con ustedes un consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. No los dejo solos. Se quedan con el Espíritu Santo. Y cuando yo vuelva, el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, seguirán con el Señor. Amén. Entonces no podemos llegar al cielo si no es por creer realmente, permanecer en Jesús. No hay otra verdad. Siempre la gente es bien chistosa porque dice: no importa la religión, todas nos acercan a Dios. ¿El cristianismo nos acerca a Dios? En sí mismo el cristianismo, lo que hacemos nos acerca. No. El Espíritu Santo nos acerca. ¿El catolicismo nos acerca a Dios? No. El budismo menos. Las filosofías erróneas de este mundo nos acercan a Dios, pero ni de cerca. Está para allá. Dios está para acá y ellos están bien desviados. Las ideologías que hay en el mundo nos acercan. No, claro que no. ¿Quién es el único que nos acerca al Padre? Jesús. Él es el único camino, no hay más. No hay otra cosa. No hay otra religión. Es más, la religión está mal dicha, porque en Judas dice que la religión es ayudar a los huérfanos y a las viudas. ¿Quieren una religión sin mancha? Ayuden a los huérfanos y a las viudas, a los desprotegidos, ayúdenlos. Esa es la religión. ¿Sí? Él es el verdadero camino, nada más. No hay otro. Ni lo habrá. ¿Ven? Entonces, pregunto: ¿quién es Jesús? La vid. ¿Nosotros qué somos? Bueno, la vid verdadera. Nosotros somos las ramas que damos buenos frutos. ¿Quién es Jesús? El pan de vida. Si nosotros comemos de él, vamos a él o seguimos a él, no tendremos hambre jamás, ni sed jamás. Él es la luz del mundo. Él nos dice por dónde. Él nos hace ver nuestra condición y también la condición del mundo y juzgar con justo juicio. ¿Quién es Jesús? La puerta de las ovejas. Solamente Él es la entrada al Padre. Amén. ¿Quién es Jesús? El buen pastor. Él dio su vida por nosotros, ¿sí? Y nos pide también lo mismo, porque somos sus ovejas, contadas al matadero, ¿no? Como Él. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese en el que creemos? La resurrección y la vida. Quien cree en Él no morirá jamás, ¿sí? ¿Quién es Jesús? El camino, más bien así: mi camino, mi verdad, es mi vida. ¿Amén? Jesús es nuestro Dios. Debemos a Él, mis hermanos, toda nuestra vida y nuestra existencia. Y se nos exige, incluso no se nos pide de por favor, se nos exige adorar al Señor. Y sobre todas las cosas tratar de parecernos a Él. ¿Qué haría Jesús? Los estadounidenses tienen mucho esa leyenda, el ¿qué haría Jesús? Bueno, en toda la USA, ¿no? ¿Qué haría Capitán América? ¿Qué haría Jesús? Y los cristianos allá en Estados Unidos sí hablan mucho de ¿qué haría Jesús? Estoy en una situación, no sé qué hacer, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? A veces no suena atractivo al mundo, el mundo nos va a mirar a menos, pero si a Él lo miró a menos, ¿qué más esperamos nosotros? ¿Cierto? Debemos andar como Él anduvo.
y amar como Él nos amó. ¿Hasta dónde nos amó? Hasta la muerte. ¿Sí? Para que así tengamos paz en Él. Vamos a terminar con Juan 16, ahí estábamos en 14, vamos al 16, 33. Está bien bonito. Juan 16, 33, ¿ya está? Dice, estas cosas les he hablado, dice Jesús, para que en mí tengan paz. Les había hablado un montón de cosas, les había hablado que los iban a perseguir, que los iban a matar, que los iban a esparcir, que se iban a quedar solos. Fíjense, estas cosas les he hablado, para que en mí tengan paz. Y dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Dice Jesús, yo he vencido al mundo. ¿A quién ha vencido Jesús? Al mundo. Y todo lo que en él hay. Al diablo, a la muerte, a la maldad, al pecado, a las enfermedades, a la inmundicia. A eso ha vencido Jesús. Por eso cantamos nosotros que en Él somos más que vencedores, porque nosotros no tuvimos que pelear, Él nos dio la victoria. Y sí, la victoria no es pelear contra tu economía, ni gritar por la victoria, no, es pelear contra ti mismo. Él nos dio la victoria, por eso podemos ver nuestra condición. ¿Y pelear contra quién? Porque el que se domina a sí mismo es más poderoso que el que domina naciones enteras. Amén. Vamos a orar. Dios bueno, te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Jesús, porque tú nos permites, Señor, estar contigo. Porque tú nos das, Dios, esa fuerza, ese poder, oh Dios, para poder ser como tú, Señor. Reconocemos hoy, Padre Dios, que tú eres esa vid verdadera, en la cual nosotros debemos estar cimentados, Señor. Debemos estar plantados y permanecer eternamente en ti, Señor. Tú eres nuestro pan de vida, oh Dios. Nos alimentamos de tu palabra, Señor, de ti, Padre eterno, para poder ser fortalecidos. Te rogamos, Señor, que no nos dejes mirar a otro lado, Padre Dios, sino que sea solo tú quien nos sacie. Reconocemos, Dios, que tú eres nuestra luz, la luz en este mundo lleno de tinieblas y de maldad, donde podemos ver nuestra condición, Señor, nuestra verdadera condición de pecadores, Padre eterno, para acercarnos a ti y pedirte perdón, Señor. También sabemos, Dios, que tú eres la puerta por la cual entraremos al reino de Dios, la única puerta, Señor. Y también sabemos que tú eres nuestro buen pastor, ese pastor que ha dado su vida, Señor, por sus ovejas, que aún perversas y a veces descarriadas, tú nos trajiste con amor, Señor. Dejaste a 99 y fuiste por nosotros, Dios. La oveja perdida, la que estaba en la maldad. Tú nos has salvado, Señor, porque eres nuestro buen pastor. Y también sabemos, Jesús, que tú eres la resurrección y tú eres la vida. Aunque aquí nuestros días se acorten, Señor, sabemos que allá en el cielo, Padre eterno, tenemos nuestro lugar. Tú has preparado nuestra habitación, Señor, para estar contigo por la eternidad, Dios. Y asimismo, Señor, reconocemos que tú, Jesús, eres nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Y que nadie, Señor, podrá llegar al Padre si no es por ti, Jesús. Sabemos, Padre eterno, que a veces nos dejamos ir, Señor, por las filosofías de este mundo, las ideas perversas de este mundo. Te ruego, Señor, que nos cuides. Te ruego, Padre eterno, que nos hagas acordarnos de ti en la cruz, Señor. Cuando llegue nuestro pie a querer tropezar, nuestra alma a querer pecar, Señor, haznos recordarte, para saber, Señor, que tú fuiste quien dio la vida por nosotros. Te lo rogamos, Padre Dios, para poder caminar, Señor, conforme a tus principios, conforme a tu verdad, Jesús. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestras oraciones te piden muchas cosas que no tienen sentido. En vez de pedirte la santidad para nuestra alma, para nuestra vida, a veces hablan más de nosotros, Señor, y de nuestras necesidades pasajeras, Dios.
No permitas, Señor, que olvidemos la condición en la que nos sacaste, Dios. En esos seres inmundos, Dios, imperfectos, pecadores, de los cuales tuviste misericordia. No nos permitas olvidarnos de eso, porque así valoraremos más, Señor, el lugar donde nos tienes hoy. Ayúdanos, Señor. Dígale al Señor, ayúdanos, Dios. Llévanos a la cruz, Dios, donde solo estás tú, donde solo eres tú, Jesús, donde solo tú estás, Señor.